Para la parte de preguntas y respuestas, les voy a pedir que por favor se acerquen conmigo, me voy a ir acercando también con ustedes para registrarlos, de modo de que podamos hacer una especie de pregunta aquí junto a mí, quien quiera hacerlo, que se presente y de su medio, su nombre y su pregunta, ¿sí? Quien quiera hacer una pregunta se registra conmigo, los voy a ir registrando y vamos a ir haciendo una lista. Entonces, una vez que iniciemos la parte de la lista, se acercarán conmigo, si es posible aquí, para que nos apoyen con la pregunta y sea más fácil también la visibilidad de ustedes. Se los agradezco mucho y así evitar estar cruzando las cámaras. Este poder de los medios de comunicación, formidable. Eso estamos. Vamos a dar inicio, vamos a ceder el uso de la voz. Al senador Francisco Javier Ramírez Acuña, quien nos va a dar la bienvenida y asimismo hará la presentación de quienes integran nuestro presidio. Muy buenos días, agradecemos a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, a todos los medios de comunicación, locales, nacionales e internacionales que están con nosotros. Para nosotros es un gran gusto, el grupo de exgobernadores panistas de Acción Nacional y que estamos integrados en Unidos por México, de estar con ustedes el día de hoy. Tenemos el gusto que nos acompañe el señor exgobernador y presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Tenemos el gusto que esté con nosotros también el exgobernador Juan Carlos Rivera Hicks, el exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, el exgobernador Miguel Márquez y su servidor. Les ofrecemos una disculpa de los otros compañeros exgobernadores que habían confirmado su asistencia, pero que algunos por motivos de salud de última hora y otros por encontrarse de viaje no nos pudieron acompañar. Sin embargo, les debo decir que todas las personas que formamos parte de este extraordinario equipo de Unidos por México, 16 exgobernadores, tenemos conocimiento y hemos aceptado el documento que le va a dar lectura el señor presidente Vicente Fox Quesada. Gracias por estar con nosotros y le pedimos al señor Vicente Fox Quesada, expresidente de los Estados Unidos mexicanos, nos haga el favor de dar lectura al documento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Gracias por la invitación a estar aquí. Venimos llenos de entusiasmo, de gusto, llenos a la vez de tristeza y de dolor por lo que está pasando en México, lo que está pasando con nuestro queridísimo amigo Ernesto Rufo. Y en realidad aquí estamos por él. Voy a leer un posicionamiento en defensa del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales y la dignidad de Ernesto Rufo Appel. La fortaleza de una democracia se demuestra cuando el Estado ejerce su poder frente a los ciudadanos. Es en esos momentos que debe prevalecer la Constitución, la ley y el respeto irrestricto a la dignidad humana. La detención de Ernesto Rufo Appel
primer gobernador electo democráticamente, protagonista de la transición democrática en nuestro país, obliga a defender un principio esencial: nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Por esto, en cuanto a... Se me saltaron un renglón. Por esto, la autoridad no puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a una defensa adecuada y a jueces independientes. Estos derechos no son privilegios, son garantías que protegen a todos los mexicanos y las mexicanas frente al poder del Estado. La justicia pierde su legitimidad en cuanto se utiliza para fines distintos a la búsqueda imparcial de la verdad. La ley debe aplicarse con los mismos criterios para todos y todas, sustentada en pruebas, legalidad e independencia. Nunca, jamás en presiones políticas o mediáticas. La persecución selectiva, cuando existe o incluso cuando razonablemente puede percibirse, debilita la confianza en las instituciones, erosiona la igualdad ante la ley y pone en riesgo el Estado de Derecho. Antecedentes que exigen respuestas. La protección frente al caso de Ernesto Rufo Appel no surge de manera aislada. Desde hace años existen denuncias, investigaciones periodísticas y actuaciones oficiales que han advertido sobre la magnitud de las redes de contrabando de combustible y de evasión fiscal en México, sin que hasta ahora se hayan esclarecido plenamente sus estructuras y responsabilidades. En noviembre de 2019 se realizó una de las primeras denuncias públicas señaladas en el documento sobre el llamado huachicol fiscal, después del decomiso de 500,000 litros de combustible endovenoso. Desde el año 2021, distintos trabajos periodísticos documentaron el crecimiento de esquemas de importación ilegal de combustibles, mediante simulación de mercancías, evasión de impuestos y redes empresariales, presuntamente protegidos por intereses políticos. Ese mismo año fue el asesinato en Nuevo León de Sergio Carmona Angulo, identificado públicamente en diversas investigaciones periodísticas como operador del contrabando de combustibles y presunto financista político. Durante el proceso electoral 2024, Xóchitl Gálvez Ruiz denunció públicamente la existencia de un esquema nacional de contrabando de combustibles y fraude fiscal y exigió desde entonces investigaciones a fondo. En el año 2025, la Secretaría de Marina hizo públicos diversos aseguramientos de combustible ilegal y reconoció la existencia de redes de contrabando a gran escala en las que estarían involucrados elementos de la propia Secretaría de Marina.
Pese a la magnitud de los decomisos, de la información acumulada durante años, la respuesta institucional de la Fiscalía General de la República ha resultado insuficiente frente a la dimensión del problema. Este contexto obliga a formular una pregunta legítima. ¿Por qué, después de años de denuncias sobre redes y estructuras de gran escala, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto Rufo Appel, mientras permanecen sin esclarecer plenamente aquellos que hicieron posible el crecimiento de estas operaciones de huachicol? Ernesto Rufo Appel merece que cualquier procedimiento en su contra se conduzca con absoluto respeto a la legalidad, la transparencia y sus derechos constitucionales. Defender estas garantías no significa defender la impunidad, sino defender el principio que el poder público tiene límites y que la justicia debe ser imparcial para todas y para todos. La defensa del señor Ernesto Rufo Appel ha informado las serias dificultades para mantener comunicación con él debido a las restricciones impuestas en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. Esta situación vulnera su derecho a una defensa adecuada, carece de justificación. Ernesto Rufo nunca ha representado un riesgo de violencia y su internamiento en un penal de máxima seguridad constituye una medida desproporcionada que atenta contra sus derechos fundamentales. Además, la legislación prevé que las personas mayores de 70 años, como es su caso, pueden enfrentar su proceso bajo arraigo domiciliario. No se solicita un privilegio, se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley. A ellos se suman cuestionamientos planteados respecto del propio proceso, la inexistencia de pruebas, repito, la inexistencia de pruebas suficientes señaladas por el segundo posicionamiento, la falta de valoración de elementos de descargo presentados por Ernesto Rufo, el desconocimiento que existiría entre los propios coacusados, una audiencia desarrollada de manera cerrada y opaca. Estas circunstancias exigen máxima transparencia y una revisión estrictamente jurídica del caso. Por ello hacemos un llamado para que todo procedimiento relacionado con Ernesto Rufo Appel se conduzca con estricto apego a la Constitución y al debido proceso, a los tratados internacionales de derechos humanos y a los principios independientes del Poder Judicial, la imparcialidad, la proporcionalidad y la presunción de inocencia. Que cuando se vulneran las garantías de un ciudadano, solo un ciudadano, se debilitan las garantías de todo el resto. Y cuando el Estado de Derecho se pone en riesgo, lo que está en juego no es el destino de una sola persona, sino el futuro de la democracia mexicana. Esto es un documento que avalamos los gobernadores y el presidente del cambio democrático en México. Unidos por México, la institución nos une. Pues ahora, con esto dicho, bueno, les leo los nombres de los
gobernadores. Carlos Medina Plasencia, gobernador interino de Guanajuato, 1991-95. Alberto Jiménez, Cárdenas Jiménez, gobernador de Jalisco, 1995-2001. Fernando Canales Clarión, gobernador de Nuevo León, 1997-2003. Francisco Javier Ramírez Acuña, gobernador de Jalisco, 2001-2007. Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, 2012-2018. Carlos Romero Gil, gobernador en Guanajuato, 2000-2006. Marcelo de los Santos Fraga, gobernador de San Luis Potosí, 2003-2009. Marco Antonio Atane Castillo, gobernador de Morelos, 2006-2010. Patrón Laviada, gobernador de Yucatán, 2001-2007. Ramón Corral Ávila, senador, diputado federal y candidato a la gubernatura de Sonora. Ignacio Loyola Vera, gobernador de Querétaro, 1997-2003. Emilio González Márquez, gobernador en Jalisco, 2007 a 2013. José Guadalupe Osuna Llán, gobernador de Baja California, 2007-2013. Y su servidor, Vicente Fox Quesada, presidente de México, 2000-2006. Leído el documento, nos ponemos a sus órdenes. Vamos a dar inicio con la parte de preguntas y respuestas, pidiéndoles solamente nos apeguemos al tema que se está tratando. Tengo una lista de ya 4 personas. Si alguien más se quiere registrar, por favor, me puede mandar un mensaje o mejor acá con mi compañero Absalón García para que me los pase y estar atendiendo. Vamos con Roberto Hurtado de Canal 6. Buenos días, señor expresidente. Preguntarle en este contexto que nos menciona dentro de este documento y a sabiendas, por ejemplo, que han existido casos como el gobernador Rocha, que también ha estado inmiscuido en temas, ha habido señalamientos directos, ¿lo atribuyen totalmente entonces a temas políticos estos casos, este proceso que está tratando el exgobernador Rufo? Creo que todo México maneja hacer justicia y el exceso de la ley propios de este Estado de Derecho tienen mucha excesiva clemencia, tantos y tantos casos denunciados, no solo internamente, sino externamente, y no se procede. Y déjenme darles una anécdota, porque parece que puede suavizar las cosas. Los compañeros en el encarcelamiento de Ernesto Rufo le llaman ahora Rufo Mandela, haciendo alusión a la injusticia brutal que se hizo con Nelson Mandela allá en Sudáfrica. Yo creo que estos casos sí tienen que ser denunciados, sí tienen que ser presentados a la opinión pública y pedimos a la opinión pública que haga conciencia y que analice por su propia cuenta lo que esto sucede y lo que esto es evidente. Bueno, ahora vamos a darle el uso de la voz a Sergio García de El Diario de Guadalajara. Señor expresidente, si este es un asunto político, ¿consideran ustedes que Ernesto Rufo es un preso político? 1. Y 2, ¿ustedes meten las manos al fuego por la honorabilidad del exgobernador?
Evidentemente es un caso político, repito, está a la vista de todo el mundo nacional e internacionalmente este comportamiento de injusticia, de atropello a los derechos de una persona. Por el otro lado, sí, ya publiqué en mi propia red, yo meto las manos al fuego por Ernesto Rufo. Lo hago ahora y lo hago 1000 veces si es necesario. Conozco a Ernesto Rufo desde hace muchísimo tiempo. No solo es un excelente compañero, es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona que conduzco a un estado de México, Baja California. Es una persona que nos ha dado ejemplo, pero además es el impulsor, casi creador de la democracia en México. Él, en ese sentido, hizo historia. Y hoy tenemos un gobierno que gracias a Ernesto Rufo, gracias a los que estamos aquí presentes, que abrimos las puertas a la democracia y la libertad en México, pueden estar gobernando. Entonces es evidente esta pisoteo y violación a la Constitución y a la ley. Ernesto Rufo, ahora Juan Carlos Romero Hicks, es un Quijote de la democracia, un mártir de la democracia y un preso político. Hay 3 atributos que distinguen a Ernesto Rufo: su ética, su vocación por la participación ciudadana y su cruzada contra la corrupción. Ernesto Rufo llegó a la alcaldía de Ensenada en 1986, impulsando procesos de participación ciudadana. En el 89 fue el primer gobernador del Ternense. La credencial con fotografía es creación de Ernesto Rufo. Él propuso por primera vez el padrón y la credencial con fotografía. Siendo senador de la República, fue uno de los grandes impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción en la Constitución y las 7 leyes reglamentarias. El gobernador denunció el caso de Odebrecht. Es una persona a la que hemos acompañado y me ha tocado en lo personal, en Ensenada, en Mexicali, en Tijuana. Las personas lo ven, va solo en su vehículo, es sencillo, es afable y no necesita otras cosas. Cuando se presentó la posible denuncia que hizo el secretario García Harfuch hace un año, él se presentó en la fiscalía y está documentado. Y explicó claramente que el problema está en las aduanas. Se equivocaron de persona. No es Ernesto Rufo, es una corrupción institucionalizada de un régimen corrupto y corruptor que no ha querido tomar nota. Termino de manera muy sencilla. Esto es de manual. Cualquiera que estudia la regresión autoritaria se da cuenta lo que hacen los regímenes autoritarios. Primero hay una crisis interna, hay problemas en el partido, hay problemas en el gobierno. Segundo, hay un sistema de protección, y aquí se da, es el caso de Baja California y de varias entidades del país. Tercero, hay una búsqueda de un distractor, aquí está don Ernesto. Y finalmente, una persecución política. Pregúntenle a cualquier persona de Baja California quién es Ernesto Rufo. Ernesto es una persona libre y así estará en la historia porque es una persona congruente. Y esa es la persona que nosotros hoy venimos a decir que lo que queremos es que se respete su presunción de inocencia, su debido proceso y que se haga en condiciones dignas con jueces que sean independientes. Ese es el planteamiento que tenemos. Vamos a darle el uso de la voz a Elizabeth Rivera Avelar de Proceso. Gracias. Primero me gustaría preguntarles si este anuncio que hoy hace esta mesa de exmandatarios panistas tiene también coincidencia y respaldo de la Presidencia Nacional del PAN.
El PAN ha hecho ya pronunciamientos en diferentes foros y por diferentes medios, pero no ha sido suficiente, ni será suficiente si el PAN o el PRI o el nuevo partido Somos México se pronuncian al respecto. Hoy el caso de Ernesto, y es un llamado para todo México, tiene varios aristas. Está golpeando duramente a la democracia, porque al parecer ya de aquí en adelante no todos seremos iguales ante la ley. Es un principio básico de la democracia. Hay una casta política corrupta en este país, súper protegida. En el PAN, desde el PAN se ha denunciado esto, ahora y antes. El PAN ha presentado diferentes denuncias por diferentes casos de corrupción totalmente documentados y no pasa nada. El llamado que venimos a hacer aquí es que este país requiere de un poder judicial independiente, de un equilibrio de poderes necesario para que haya contrapesos y corrijan cualquier desviación. Esta es una lucha histórica del PAN, la división de poderes para fortalecer la democracia, para que todos tengamos los mismos derechos y seamos iguales ante la ley. Hoy eso se está vulnerando. Eso es lo que yo puedo opinar. También me gustaría preguntarles, no escuché que mencionaran al expresidente Calderón en esta lista de respaldo, si le preguntaron si quería firmar y no quiso o qué pasó. Este es un acto, un evento en donde estamos los ex gobernadores del PAN, que estamos reunidos y integrados en Unidos por México. El expresidente Calderón no es gobernador, nunca ha sido gobernador y no está tampoco en nuestra organización que tenemos integrado de Unidos por México. Pero él ya salió, definitivamente también, ya hizo manifestaciones el expresidente, manifestando el que pide que se haga un juicio justo y que se tenga presente todos los elementos que beneficien a Ernesto Rufo. Y también me gustaría preguntarle, expresidente, si nos puede decir cuál era la situación del huachicol fiscal en su administración. ¿Estaba al nivel que está actualmente? ¿Lo ve que ha crecido? ¿Cuál es su análisis sobre ese tema en concreto? Todavía no era tema para nada en mi administración 2000-2006. De haber existido, por supuesto lo hubiéramos combatido. Por cierto, en la administración de 2000-2006 se alcanzó para nuestro país el mejor índice de criminalidad de toda la historia de México, en el año 2006. 9 delitos por cada 100,000 habitantes. Eso no se ha repetido después. Correcto, se alcanzó el máximo en producción de petróleo. ¿Usted siente que hizo lo suficiente y lo necesario para combatir delitos como contrabando y delitos de cuello blanco en su administración? Por supuesto que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y todo lo que era justicia independiente totalmente. Teníamos un poder judicial absolutamente independiente y respetábamos al Congreso. De alguna manera se hizo célebre la frase del presidente Fox: el presidente propone y el Congreso dispone. Respeto absoluto a la independencia de poderes, que es lo que hoy no existe. Existe un solo poder central, la única voz que habla y decide en México es un poder central. Y en cuanto a la prisión preventiva, ¿ustedes harían una postura en contra de la prisión preventiva en general o solo en este caso? Por supuesto, en general, además es la ley. Así dice la ley y así está exigiendo el abogado de Rufo Appel, Fernando Gómez Montt. Entonces, en el mismo documento expresamente señalamos, no buscamos privilegios,
buscamos la aplicación de la ley, pero sí buscamos denunciar a un sistema en materia de justicia que está podrido. Sobre el proceso judicial en sí, usted decía que no existen pruebas contra el exgobernador, pero entonces preguntarle si existen pruebas para su defensa, no sé, por ejemplo, una auditoría a la empresa de la cual es fundador, donde pues se demuestre que no introdujo ese huachicol fiscal, o qué pruebas han sabido que hay para defender el proceso legal en contra del Todos esos mandatario. son temas legales, jurídicos, que se están llevando a cabo y ciertamente considerando todo lo que estás señalando. Nada más, no me quedó claro lo de la Presidencia Nacional. Entonces, ¿la Presidencia Nacional no va a apoyar ni moral, ni jurídicamente, ni legalmente al exgobernador? Claro que sí, ya hizo un desplegado y ya tomó posición y la hizo pública a todo México. Sí está en la jugada el PAN. Buenos días, Adriana Luna del Heraldo de México e Historias que Inspiran. Al estar ustedes convencidos de que se violentó la Constitución y el sistema de protección como ciudadano mexicano, ¿significa que este caso podría irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, es asunto del abogado, pero sí va a internacionalizarse lo que está sucediendo en México. Por supuesto que sí. Y don Paco, ¿cómo va su ojo y qué le pasó, por favor? ¿Cómo va mi qué? Bien, muy bien, estamos muy bien, así que seguimos avanzando. Gracias. Vamos de este lado con Juan Carlos García de Jornada. ¿Qué tal, gobernadores? Buenos días. Bueno, les voy a hacer una lectura aquí que tengo de ciertos nombres. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, el capitán y exdirector de la aduana de Tampico Alejandro Torres Joaquín, el capitán Germán Díaz Olivier y el auxiliar administrativo José Ricardo Hernández Moncada y el tercer maestre Carlos Norberto Tirado Jauri. Todos fueron dados de baja de la Secretaría de Marina, todos están presos por huachicol fiscal. Entonces, pues no sé en qué basan que nada más está contra Ernesto Rufo. Me gustaría saber su opinión. No, precisamente parte del documento que se ha dado lectura, hacemos referencia que efectivamente hay antecedentes del huachicol fiscal. Y los nombres que usted ha mencionado es donde la propia Secretaría de Marina declara en el 2025, que tienen un problema de corrupción y de huachicol dentro de la propia Secretaría de Marina. Y reconocen a todos esos mandos, y no solamente a esos, sino que también la propia Secretaría de Marina reconoce que han fallecido otros muchos marinos, cuando menos 4 más, en diferentes partes de la República, algunos de ellos incluso en Jalisco, que eran por tema del huachicol. Lo que precisamente estamos diciendo que no siguió a más. Ahí queda inmiscuido el exsecretario de Marina y no lo han tocado. Ahí queda señalado otros mandos superiores y no los han tocado. Ahí quedan señalados los altos mandos de las aduanas y no los han tocado. Entonces, por eso decimos y por eso sostenemos que en el tema de Ernesto Rufo hay una situación, como lo dijo el presidente, bien dicho, política, y por lo tanto es un preso político. Nosotros que queremos que opere el Estado de Derecho. Este caso es así de manera muy sencilla y compleja. Se inicia con una posible denuncia y se presenta y explica que el problema está en la aduana, no en lo que la empresa está haciendo. Ernesto Rufo nunca se escondió, nunca buscó un amparo, no buscó protección porque confiaba en el Estado de Derecho. Se solicita una orden de aprehensión y se niega. Y una jueza de las que llegaron por los acordeones es la que determina
la aprehensión. Lo detienen con un exceso de violencia, lo exhiben de manera humillante, cuando es el constructor de la democracia. Lo aíslan, se tienen que pedir amparos para poder tener comunicación con su familia y con la defensa. Lo llevan al penal de alta seguridad, a una persona que había sido operado hace poco más de un año y que está en requerimientos de salud. Lo único que pedimos es que opere el Estado de Derecho. Jamás lo volvieron a citar para verificar esto. Se equivocaron de persona. Sin duda que en los hechos señalados alguien tiene responsabilidad, pero eso corresponde a la Fiscalía, que queremos ser independiente, y a los jueces que sean independientes. Y en esos cargos se requieren 4 condiciones. Primero, honestidad, sin duda. Segundo, competencia profesional, también. Tercero, independencia. Y 4, carácter. Nosotros no venimos a pedir favores. Somos un grupo que desde marzo de hace 6 años nos reunimos semanalmente para dialogar sobre temas del país, y hoy lo que queremos poner es esa solidaridad de una persona que nos consta ha sido no solamente honesto, sino que ha construido instituciones y que ha combatido la corrupción. Si se ve todo el conjunto de declaraciones de julio del año pasado al día de hoy, ese es Ernesto Rufo, el sencillo, el que está a disposición y que hoy prácticamente es un preso político. Vamos a dar el uso de la voz a Elsa Marta de MBS Radio. Buenas tardes. Yo preguntar solamente una, o mejor dicho, una precisión. Entonces, ustedes lo que quieren es que Ernesto Rufo enfrente su proceso en prisión domiciliaria, es decir, no lo quieren bajo prisión, finalmente por los argumentos que nos están esgrimiendo. Lo que queremos es que opere el Estado de Derecho. En libertad, o sea, quieren que enfrente su proceso en libertad o bajo prisión domiciliaria. De inocencia, debido proceso y consideraciones a la dignidad de la persona pasan por la dignidad de él como persona y las condiciones de una fiscalía y jueces independientes e imparciales. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero van por su libertad, bueno, no se va a poder, pero van por su libertad. O sea, que su proceso lo enfrente fuera. El Estado de Derecho lo va a encontrar libre porque es una persona que no tiene pendiente. Perdón, pero es que me gustaría o sea, yo entiendo el debido proceso, pero me gustaría que quedara claro, ¿van porque el exgobernador enfrente su proceso en libertad o bajo prisión domiciliaria? A ver, efectivamente, en el primer paso que se ha dado, y estamos con la seguridad nuestra de que es una persona inocente, en su momento estuvimos pidiendo a través de entrevistas de los diferentes gobernadores que se analizara a profundidad todas las pruebas que estaba presentando Ernesto Rufo, lo cual observamos y estamos seguros, porque así lo advertimos, que no se hizo una evaluación o una evaluación adecuada de las pruebas que presentó Ernesto Rufo. Ya pasamos a la siguiente etapa, ya le dictaron procedencia, etcétera. Ahora, evidentemente, como bien se señala hace un momento, de acuerdo con la ley, una persona mayor de 70 años tiene derecho a enfrentar su procedimiento en domicilio. Por lo tanto, sí exigimos que a la aplicación estricta de la ley se le dé la libertad para que esté en su domicilio y desde ahí enfrente el proceso. Gracias. Y, gobernador Alberto Cárdenas, usted mencionaba que no ha sido suficiente la postura del Partido Acción Nacional. Esta postura quizás endeble se podría interpretar porque al final también él está cubriendo, al parecer, a otros panistas que pudieran estar involucrados en este delito en diferentes ámbitos, ya sea municipales o estatales. ¿O cómo justificaría esta postura del Partido Acción Nacional? Cuando hay un gobierno que tiene un objetivo claro hacia las elecciones del 2027, cuando vemos este caso de Ernesto en concreto, que es un preso político, que lo quieren utilizar de escudo y parapeto de todas sus corrupciones,
que ya se han descrito a través de los últimos años y que vemos que les sale pus al país por donde quiera que pasa el gobierno de Morena. Ante todo esto, ya lo decía, se pronunció el presidente del partido y más panistas, y agradecemos mucho los posicionamientos de Somos México por lo que ha hecho por Ernesto, igual al PRI, igual se han pronunciado muchos líderes nacionales, y lo decía, aún con eso no es suficiente al parecer. Hoy estamos aquí 15 exgobernadores representando, y miren en qué posición estamos. Ya se ha dicho aquí cuál es el posicionamiento que sentimos que es correcto. Aquí no ven, como escucharon ustedes, no estamos abogando porque se brinquen procesos, ni mucho menos. Hemos sido respetuosos de toda la vida nosotros. Así construimos la democracia en este país, respetando la ley. Y cuando el creador de Morena, de entrada, sale y dice que no vengan con que la ley es la ley, el país se empieza a derrumbar. Y hoy vemos, aquí estamos pagando las consecuencias. Hoy es Ernesto, mañana puede ser usted, a la que le levanten una falsa acusación, le inventen procesos, en la cárcel, que dijo algo indebido. Hoy este proceso está elevando el costo y el riesgo de ser oposición en este país. Y por eso levantamos la voz y animamos a toda la gente valiente que tiene México, de que es el momento de no amedrentarnos y dar un paso adelante. No nos van a vencer, no nos van a amedrentar. Vamos a... Por supuesto, a nuestro país le duelen mucho huesos y músculos. Estamos fracturados como nación. No estamos creciendo económicamente adecuado. La corrupción se ha llevado cientos de miles de millones de pesos para bolsillos de quienes han dirigido a este país y a muchos estados. Tenemos una inseguridad que sigue prevaleciendo. ¿Qué más le puedo aquí enlistar todo lo que no padecemos con los gobiernos de la Cuarta Transformación? Por supuesto que nos duele mucho el país. Nosotros fuimos partícipes de hacer esta transición ejemplar, yo diría, algún día se reconocerá, que fue sin sangre, sin violencia, sin ninguna revolución armada, ni mucho menos. Transitamos de un país hacia otro, apuntalando desde los estados, apuntalando federalismo, municipalismo, equilibrio de poderes, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Eso y más, somos los hombres que estamos aquí al frente. Vamos a dar el uso de la voz a Jorge Velasco de El Informador. Les pido nada más que seamos concretos para que demos seguimiento a los demás compañeros. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días todavía. Yo tengo nada más dos preguntas. Primero, ¿qué sigue después de esta, digamos, conferencia, esta manifestación por parte de los exgobernadores y el expresidente? Porque pues es evidente que, ¿cómo se llama?, que en la parte jurídica pues no va a tener ningún impacto. Y la segunda pregunta, me llama la atención, ¿por qué se hizo la conferencia aquí en Guadalajara y no sé, en la Ciudad de México o en Baja California? Gracias. Sí, con respecto a la primera parte que sigue, pues sigue trabajar por nuestro país junto con todas y todos los ciudadanos de México. Y siguen pasos firmes para lograr restaurar la democracia, restaurar las libertades, restaurar los derechos humanos y restaurar el sistema de justicia. En ese sentido, no desmayaremos, vamos a fondo y a cambiar las cosas. De una manera o de otra, preferimos hacerlo democráticamente. Preferimos ir por la vía del voto. Preferimos que los cambios se den de esa manera como ya lo hicimos después de 71 años. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer.
Yo invito a todo ciudadano en este país a reflexionar sobre los asuntos, no nomás tomarlos como de una conferencia exclusiva y única de quien está en el poder, que pensemos, que reflexionemos cada uno de los eventos que se llevan a cabo. ¿Por qué viene la denuncia de un poder judicial de los Estados Unidos a señalar quiénes son narcotraficantes y no se actúa, se protege, se defiende, se esconden? Entonces no dan la cara y esto es una desgracia para el país. Estamos pagando ya el precio del acuerdo de libre comercio. Este gobierno no tiene capacidad para manejar esos asuntos profesionales, pero además los maneja con ideología. Todo lo que hace este gobierno es seguir su propia ideología, servir y gobernar a una parte del país y a los demás justicia injusta. Entonces nuestra lucha apenas empieza. Ya ganamos la primera batalla y vamos por la segunda. Yo invito a los ciudadanos a reflexionar, no somos nosotros los que vamos a cambiar este país, somos todos los mexicanos y mexicanas que unidos podemos cambiar este país. Y estamos provocando, impulsando, promoviendo que esto suceda y va a suceder en esta próxima elección, la elección intermedia. Ahí vamos a dar el primer gran paso que hay que dar en el país y que tenemos que dar todas y todos los mexicanos. Restaurar el orden, restaurar la democracia, restaurar los principios y valores que están en nuestra Constitución. De este lado tenemos a Adán Padilla. Nada más para decirles, como bien lo comenta el gobernador Romero Hicks, nos reunimos semanalmente, hacemos análisis, vamos viendo qué hacemos, y lo mismo hemos dado rueda de prensa en Guanajuato, que lo hemos hecho en San Luis Potosí, que lo hemos hecho en Aguascalientes, en la Ciudad de México, etcétera. Pero además pensamos, y conociendo la gran capacidad de todos nuestros amigos periodistas de la ciudad de Guadalajara, dijimos, pues hoy vamos haciendo en Guadalajara, con ese conocimiento y con esa capacidad que sabemos que tienen ustedes. Así que por eso decidimos que hoy fuera en Guadalajara, absolutamente sin otro matiz y sin otro, es porque es simplemente Guadalajara y poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Continuamos con Adán Padilla de Mural, también Grupo Reforma. Me gustaría profundizar en lo que ya mencionaron, pero precisamente, ¿confían en el Poder Judicial actual para llevar el caso, tomando en cuenta que gran parte se constituyó por elección popular recientemente? No confiamos. Su Poder Judicial patito, un Poder Judicial que no se integró de manera correcta y profesional. Pero estamos en un país que afortunadamente tiene una constitución, tiene leyes y queremos respetarlas. Pero por eso estamos denunciando aquí estas violaciones a un proceso judicial. Termino, no confiamos en el Poder Judicial electo popularmente por el pueblo. También tenemos a Ernesto Gómez de Grupo Imagen. Hola, en caso de que un juez determine que existen pruebas suficientes para vincularlo a proceso o eventualmente condenarlo, ¿retirarían lo que es su respaldo político o qué seguiría? Se ha quedado muy claro durante todo el documento y lo que hemos dicho, que queremos un debido proceso, una transparencia total en el procedimiento. Nosotros confiamos plenamente en lo que Ernesto ha sido toda su vida, como ya se ha dicho, un hombre serio, transparente, que ha luchado por los valores más grandes de la humanidad y de la propia sociedad mexicana. Así que por eso pedimos y estaremos atentos observando que ese juez, que ese juzgado haga los análisis correspondientes a profundidad de las pruebas que aporte la Fiscalía y de las pruebas que aporte también Ernesto Rufo. Y hasta hoy
las pruebas que ha aportado Ernesto Rufo no han sido valoradas a profundidad. Por eso, como bien lo dice el expresidente Fox, no confiamos en el Poder Judicial actual. Por eso queremos transparencia y que podamos estar atentos todas y todos los mexicanos de cómo se lleva el proceso. Finalmente tenemos una participación por parte de Lalo Castillo de Sociedad Civil México en Movimiento, y con esto damos conclusión a nuestra rueda de prensa. Muchas gracias. Mire, nuestra posición siempre ha sido que el que la haga, la pague, del partido que sea. Ese es un principio también básico de la democracia, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de las funciones que debe tener cada uno de los poderes en este país, y en cada estado y en cada municipio. La vida se tiene que regir por una aplicación del Estado de Derecho. Punto. Si hay de cualquier otro partido, tiene que aplicar la ley. Así. Gracias. Nada más por último, lo que dice el señor ingeniero Alberto Cárdenas lo hemos venido señalando en diferentes momentos de la vida nacional. El que la haga, que la pague. Y en este caso concreto, lo que menciona el señor ingeniero en cuanto a todo lo que se está haciendo es insuficiente, no es en que directamente haya una insuficiencia de parte de la autoridad. Podemos sí ir más, pero más allá de lo que usted comenta, de que si es que se estaría cubriendo aquí, no. Recordemos un hecho que acaba de suceder. Salió el presidente del partido a manifestar su gran apoyo como presidente nacional a la gobernadora de Chihuahua. Y la terquedad desde Palacio Nacional en señalarla como una traidora a México, porque se puso y haciendo su tarea y cumpliendo con su deber a decir un laboratorio donde se producía fentanilo que se iba al resto del mundo. Ante la cerrazón de la Presidencia de la República y de Palacio Nacional, el Partido Acción Nacional salimos, no solamente los funcionarios públicos, los legisladores, el partido y el propio gobierno de Chihuahua, y demostramos plenamente que era un exceso del gobierno de Morena estar tales señalamientos a la gobernadora de Chihuahua. Los eventos que hicimos en Chihuahua, las manifestaciones que hicimos en todo el país, acreditamos a plenitud lo que estaba haciendo el gobierno de Morena, tratando de inmiscuir a alguien de la oposición en lo que ellos hoy están metidos y que no pueden dar respuesta y no pueden salir de ese pantano. Por eso es importante que se tenga esa valoración. En Acción Nacional estamos atentos, sí, a que el que la haga, la paga, pero no solamente de los nuestros, queremos también que los de enfrente lo hagan. ¿Dónde están los que está pidiendo Estados Unidos y no los han llevado? Porque incluso incumpliendo el tratado de extradición. ¿En dónde está el resto de señalamientos de presidentes municipales y gobernadores? No, tenemos que hacer que la justicia sea pareja. Por eso es la insistencia desde aquí de este grupo de gobernadores, exgobernadores y el señor presidente, de que queremos la aplicación estricta de la ley para la investigación y en su caso la liberación de Ernesto Rufo. Reiterar mi absoluta y total confianza en la trayectoria y los hechos de Ernesto Rufo Apple. Lo conozco desde hace 30 años. Hemos sido compañeros de muchas batallas y sé que es un mexicano ejemplar,
y que está pisoteando sus derechos. Y por eso estamos aquí, para defenderlo. Bueno, ahora sí terminamos con el señor Lalo Castillo. Gracias. México, como sociedad civil, nosotros vemos que definitivamente este es un montaje y queremos que sepan que nosotros respaldamos absolutamente todas las acciones legales, pero que sean realmente apegadas a derecho. Les damos absolutamente la razón en que esta es una persecución política. Ha hablado un compañero periodista de aquí diciendo algunos nombres que están en prisión, efectivamente, pero esa justicia no ha llegado a los verdaderos culpables que están más arriba. Y nosotros como sociedad civil exigimos que la ley se cumpla a cabalidad. Y sabemos que es un chivo expiatorio, como así se le llama, a una persona con una trayectoria que nosotros hemos seguido. Estamos bien informados, sabemos que el huachicol fiscal tiene 11 grandes muertes que no han sido debidamente investigadas. Tampoco se ha llegado a quienes deberían estar en prisión, pero sí se está tratando de destruir toda una carrera política con tal de evitar lo que es evidente. Y es evidente que alguien va a tener que venir de fuera si nosotros, como sociedad civil, como políticos, como partidos, no nos unimos en un solo frente común y lavamos la ropa sucia en casa. Como no hemos sido capaces, vendrá alguien a llevarse las canicas que él quiera y tal vez quedemos en la misma posición. Quiero decirles, cuentan con todo nuestro respeto como sociedad civil y todo nuestro apoyo. Señor expresidente Fox, contamos con el mismo apoyo de ustedes para la sociedad, para ir juntos en este asunto y pelear hasta las últimas consecuencias. Te contesta el presidente Fox. Te invito a formar parte de Alma de México, a caminar de la mano, a reconstruir desde la sociedad civil este país maravilloso que tenemos, este país que amamos y este país que queremos verlo en otra circunstancia, una circunstancia de éxito, de avance, de resolución de problemas, de progreso de la ciudadanía y demás cosas. Así que trabajamos juntos, como dije antes, hasta donde toque. Vamos a continuar para que los valores de la civilización occidental, democracia, libertad, economía de mercado, derechos humanos, ley y seriedad en el manejo de la ley, y en eso estamos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Para mí fue un placer estar con ustedes. Una última el ingeniero será. Cárdenas nos pide que le demos aquí el uso de la voz a Bruno. Buenas tardes, felicidades. Tenemos que luchar por México. Tantos años de luchar por crear una democracia para que este gobierno la destruya en 7 años. Mi pregunta es la siguiente a todo el panel y al señor expresidente Vicente Fox. Nosotros formamos un grupo que se llama Unidos por Jalisco, UNJAL, que estamos puestos para defender la democracia, lleve a lo que lleve. Si después de todas este tipo de presiones la justicia no se lleva a cabo con la legalidad posible, ¿qué acciones tenemos que tomar nosotros como sociedad para apoyarlos? Terminar con este régimen cuanto antes. Muy buenos días a todas y a todos. Me mucho saludarlos, señores presidentes, gobernadores. A ver, para mí me queda muy claro, Ernesto Rufo es un titán de la democracia. Fue quien abrió precisamente la democracia en este país. Mi primer voto fue en Maquío en el 88, que inspiró a muchos de nosotros en nuestra juventud. Y de ahí viene el gran triunfo de Rufo, que nos permite a nosotros acreditar a lo largo de todos estos años que es una persona que construyó instituciones, que hizo fortaleza de la democracia, de la participación ciudadana, del sistema anticorrupción. Siempre fue un gran referente para nosotros, Ernesto Rufo. Yo tuve la oportunidad de haber convivido con él. Una persona, pero su legado me deja muy claro que ahora sí, para mí, un deber venir precisamente a respaldar
lo que acaban de firmar aquí, acabamos de firmar los exgobernadores, porque creemos en Rufo por su legado, su trayectoria, por su mismo. Rufo es un preso político y no merece estar en esas condiciones por dignidad. Y yo coincido totalmente, que se aplique la ley a todos, y fuera de la ley, pero sí hay que respetar la ley y sobre todo la aplicación de la misma, porque si no tenemos un sistema de justicia que respete la ley, se acabó la democracia, principio básico de la democracia. Por ello estaremos defendiendo de todas, ¿sí?, la defensa de nuestro buen amigo Rufo Appel. Y por otro lado, pues hay que salir a la calle. Es momento de mayor participación ciudadana. Es momento de estar preparándose para la elección del 27 y levantar la mano y decir que requiere el equilibrio precisamente de poderes, para que las decisiones de este país no recargan en solamente una decisión unilateral, centralista, como se está tomando el día de hoy. México no se merece seguir así, y esto es responsabilidad no nada más de los que estamos en la posición política directa, sino de todos los ciudadanos. México es... Muchas gracias, les agradecemos a todos los medios de comunicación. Una foto para los exgobernadores y el presidente, por favor. Una foto, una última foto. Una foto, por favor. Muy bien, a ver, exgobernadores presentes, a la cuenta de 3, al centro, 1, 2, 3. Una más. Voy a dar conteo, 1, 2, 3. Terminamos. Muchas gracias.